Chicos, a ver, esta noche vamos a estar vamos a estar reaccionando a un video bastante interesante. Quiero dejar algo en claro para que nadie especule ni diga algo que no es. Hoy vamos a estar reaccionando a un video de Javier el Evangelista, ¿está bien? Mucha gente me ha pedido reaccionar a Javier, reaccionar a Javier, reaccionar a Javier. Y la verdad es que, no sé, no encontraba quizás algún video como para reaccionar. Y además, tengo que ser sincero, tengo muy buena onda, al menos yo, tengo muy buena onda con Javier. O sea, alguna que otra vez hemos dialogado en privado a través de mensajes, audios y demás. Y la verdad es que tengo buena onda con él. Yo la verdad que toda la mejor con él. Obviamente hay cosas que no opino igual y de hecho las cosas que hablamos en algún momento en privado son cosas que no opinamos igual, pero lo que me gusta de Javier es que es una persona abierta al diálogo y que tiene hay contenido como para poder fundamentar sus ideas, ¿se entiende? Me da un poco de cosa cuando hay alguien que afirma por afirmar algo, ¿no? Y que después en un diálogo capaz que, diríamos los argentinos, no se la banca, ¿no? Pero Javier se la banca y la verdad es que eso me agrada de él, pese a que, vuelvo a repetir, no coincido con muchas de sus ideas y Javier sabe que yo no coincido con muchas de sus ideas y seguimos nuestras vidas normalmente, ¿está bien? Pero quiero dejar eso en claro antes de que alguien empiece a tirar, ah, no, porque le contestaste. No. Estoy reaccionando a un video que me mandó un seguidor y que yo les soy sincero, siempre les digo, si lo vi antes, no lo vi antes y demás. Este video habré visto 4 minutos, 5 minutos a lo sumo de qué se trata y la verdad es que me agrada tanto el tema como lo que dice Javier, no porque opine de la misma forma que él, de hecho vamos a hacer un análisis hoy mismo, ¿no? Pero no necesariamente por eso, sino más bien porque nada, me parece que da como para hacer un comentario. Así que sin más que decir, sin más preámbulos, vamos al video, que eso es lo que ustedes han venido a ver. Con ustedes, Javier el Evangelista. Porque tengo unas ganas de hablar de esto. Porque un día voy a venir pintado con la... A ver, el título, me gustan mucho los títulos que tira Javier porque es bien provocativo, ¿no? Y eso está bueno. En redes sociales eso garpa un montón porque es como que te despierta la curiosidad, ¿no? Y aparte, Javier lo que tiene, y esto, pido perdón, esto no es la argentiniada que estoy tirando, pero es como que tiene eso de ir al frente, ¿no? Tiene eso de ir al frente, parece imponente cuando vos lo ves ahí, el chabón, o sea, estereotipo de cristiano evangélico cero, vos lo ves ahí, pensás de que es un flaco rockero, que esto que el otro, no sé, pero quizás ese estereotipo cristiano evangélico no lo tiene, entonces me gusta mucho esta forma de encarar los temas de Javier. Vuelvo a repetir, pese a que uno pueda opinar o no igual a él, me gusta mucho esto, y me gusta mucho el título, así que prepárense porque se viene Fire. Cara de color del arco iris y les voy a contar un par de cosas que creo que entendí. Pero bueno, si los adúlteros y los fornicarios, voy a ir suave, y los mentirosos tienen salvación, también tienen salvación ellos. Yo no puedo, no me toca juzgar. ¿Por qué estoy convencido de que ser un buen cristiano es comentarle al de al lado todo lo que creo que está haciendo mal? Está hablando de los homosexuales, ¿está bien? Javier está hablando de los homosexuales y de cómo algunos cristianos, yo me hago cargo, no necesariamente digo este video fue hecho por mí, para nada, no soy el ombligo del universo, pero yo me hago cargo de que yo soy una de las personas que muchas veces en redes sociales toco este tema, pero quiero dejar en claro algo, yo no toco el tema necesariamente de la homosexualidad, lo que yo tengo entre ceja y ceja, diría mi vieja, es el tema de la teología queer, que es la corrupción de la interpretación bíblica a ciertos pasajes en donde se busca cambiarle el significado a ciertos pasajes para que deje de ser pecado tanto la homosexualidad como cualquier otra cosa que tenga que ver con el tema, ¿está bien? Entonces ahí es en donde yo por lo general apunto, ¿está bien? Lo aclaro por las dudas. Y decirle, te vas a ir al infierno, te vas a ir al infierno. Es de psicópata. Es canalizar, y de sociópata, es canalizar todas las ansiedades y todas las frustraciones que tengo yo en mi vida y ponérsela al otro.
Yo no creo que sea así. Primero, yo no creo que sea así. A ver, he visto alguna que otra cosa de las que hace Javier. Vuelvo a repetir, no soy un fiel seguidor de Javier, también tengo que aclararlo. Pero he visto alguna de las cosas que hace Javier, sé más o menos de qué trata su contenido. Yo personalmente, como me hago cargo quizás de alguna que otra cosa que él mencione, vuelvo a repetir, no porque él lo esté diciendo por mí, para nada, pero creo que yo soy parte de ese grupito conservador que muchas veces, la bardea en redes sociales y quiere tocar el tema y discutirlo, ¿no? Yo soy uno de esos. Ahora, me parece que es un error, dos cosas las que dijo Javier ahora, ¿no? Primero, ¿qué tiene que ver el tema de otro tipo de pecados con el tema de la homosexualidad, ¿no es cierto? Me parece que nosotros como Iglesia de Dios tenemos que llamar pecado a lo que la Biblia llama pecado, punto, se terminó. No es de mi incumbencia ni tampoco tengo la autoridad yo para cambiar eso, ¿está bien? Yo como cualquier otro integrante de la iglesia y la iglesia en sí como entidad profética fundada por el mismo Cristo, dejada en la tierra con una determinada misión, tiene el encargo y el propósito de condenar el pecado. Y no por causa de ideales personales de ciertos representantes o de ciertos supuestos representantes de la fe cristiana, sino más bien por una fiel reproducción de el mensaje de Jesús, el mensaje de los apóstoles y el contenido bíblico en sí. O sea, si nosotros nos decimos siervos de Jesús, seguidor de Jesús y todas esas cosas muchas veces sinónimos de discípulos, ¿no? Si nosotros nos ponemos ese traje, muchachos, tenemos que ser la fiel reproducción del mensaje de Cristo. Entonces, condenar el pecado es parte de la tarea profética de la iglesia en la tierra. La voz profética de Dios en la tierra ya no es un profeta itinerante que anda dando vueltas por ahí, que había que quizás darle algo como para honrarlo y que a través de esa honra recibir una determinada persona una palabra por parte de Dios. Ese tiempo es el antiguo pacto. Hoy por hoy es la iglesia, la voz profética de Dios. ¿Y de qué se va a encargar la voz profética si no es condenar el pecado? Identificar el pecado. Decir, guarda muchacho, eso es pecado. Y las consecuencias del pecado es la muerte. Entonces, y por otro lado, aquellas personas que condenamos este tipo de pecados y demás, por otro lado, no sé por qué cree que es una forma de canalizar todas nuestras frustraciones o cosas por el estilo. No creo que se deba generalizar de esa forma. Parece que ahí cometí una falacia, pero vuelvo a repetir para que nadie me saque de contexto. Yo me estoy haciendo cargo porque suelo ser un bardo en redes sociales en este tema y demás, o suelo armar bardo, por así decirlo, pero este no es un video dedicado a mí. Yo sé, no soy el ombligo del mundo para nada, pero lo que sí, me parece que en cierto sentido yo me hago cargo porque digo, me parece que es la tarea de la iglesia hacer este tipo de cosas y hay ciertas formas de las que yo no estoy de acuerdo con esta nueva onda cristiana cool, desde mi punto de vista, ¿no? Todas las cargas de lo inútil que soy se las pongo al otro. Todas las cargas de no poder superar los obstáculos en mi vida y no poder encontrar el perdón de Dios se las tiro al otro. Y entonces le digo, porque vos que sos maricón te vas a arder en el lago de fuego. Y es muy probable que el que termine ardiendo en el lago de fuego de la imbecilidad sea el acusador. Y no el que supuestamente está violando los estatutos divinos que creíste interpretar vos. Ese es el problema que yo tengo. Ese es el problema. Hasta el momento no dijo nada Javier. Vamos 1 minuto y 20 nada más. Pero ese es el problema de una idea que acaba de deslizar. Que interpretaste vos, ¿no es cierto? O que creíste interpretar vos. Ese es el problema que yo tengo con estas ideas progresistas que están tratándose de infiltrar como caballo de Troya dentro de la cabeza de cada cristiano en Occidente y tratan de pervertir el significado de lo que históricamente el cristianismo ha entendido en determinados pasajes. Pasajes que condenan la homosexualidad y que le llaman pecado, ¿se entiende?
Entonces, acá yo sí tengo un problema, no con el mensajero, sino con el mensaje. Tengo un problema y es, che, muchachos, frenemos un toque con eso de la reinterpretación de ciertos textos, porque lo único que estamos haciendo es, nada, corromper el significado de las escrituras, y eso guarda, porque creo de que acarrea condenación. Y no soy yo el que está condenando, de vuelta, uno trata de ser una reproducción de lo que dice el texto bíblico. Si nosotros abandonamos esa tarea de reproducir lo que dice la Biblia, ¿cuál es la tarea de la iglesia? Amar, algún romántico me dirá. Sí, está bien, pero ¿de qué forma? O sea, cuando nosotros perdemos o abandonamos la Biblia como punto de referencia objetivo para saber cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que Dios dice que es pecado y qué no, me parece que nos perdemos y quedamos a la buena de la interpretación y opinión del predicador que se encuentre de moda y de la corriente ideológica que se encuentre de moda. Creo que abandonar las escrituras es un suicidio espiritual, sinceramente. Porque por ahí tiene un corazón conforme a la voluntad de Dios. Nunca nos olvidemos del rey David. A ver, esto lo quiero aclarar muy bien, ¿no? Y esto es algo que ha despertado broncas hacia mi persona, por así decirlo, o críticas hacia mi persona. Porque muchas veces yo he dicho que el hecho de que una persona sienta atracción por otra persona del mismo sexo no necesariamente te condena. Eso siempre yo lo dije, hasta el día de hoy lo sostengo. Está bien, hasta el día de hoy lo sostengo. Yo creo que el problema está cuando vos lo llevás a la práctica, cuando vos te rebelás contra el mandato de Dios, contra la Escritura, su palabra, y te importa un bledo lo que diga, y bueno, te dejás llevar por tus emociones. Eso acarrea condenación. ¿Está bien? Ahora, si una persona afectada por el pecado, porque vivimos en un mundo caído, afectada por el pecado, siente atracción por personas del mismo sexo, pero por amor a Dios se mantiene ya sea en celibato o no cae en fornicación y demás, yo no encuentro razón por la cual se debería condenar a esa persona. En lo más mínimo, no encuentro argumento bíblico para condenar a tal persona. ¿Está bien? Ahora, el problema es de qué tipo de homosexual estamos hablando, ¿no? Porque una persona que siente solamente atracción por personas del mismo sexo o una persona que se deja llevar por la atracción y comete el acto pecaminoso. ¿De qué tipo de homosexual estamos hablando? Porque si estamos hablando del segundo, ¿cómo va a ser conforme al corazón de Dios? Este es el problema. ¿Cómo va a ser conforme al corazón de Dios? Y por lo general, y voy a dejar unos minutos más porque esta parte yo lo vi, y voy a agregar algo con respecto al famoso corazón de David, porque hay mucha confusión al respecto del corazón de David, tener el corazón de David. Vamos a ver qué es lo que sigue. Que era adúltero, era fornicario, era asesino, era trucho, y escapaba de la ley. Quiero hacer un comentario. Dice Honest User, dice, le mando un saludo enorme. En los comentarios dice, es como el que mira a una mujer para codiciarla. No, es distinto. ¿Por qué? Porque una persona que siente atracción por el mismo sexo no es necesariamente una persona que está buscando a través de la mirada codiciar a personas del mismo sexo. ¿Se entiende? En el contexto en el que Jesús dice eso, se interpreta que es una persona que busca a través de la mirada dejarse llevar por sus pensamientos, ¿no? Para codiciarla. Dice Jesús, muy clarito, el que peca con la mirada para codiciarla, ¿se entiende? No es aquel que siente algo y por causa de eso que siente, que sabe que la Biblia llama pecado, trata de amortiguarlo, no haciéndole caso a los deseos de la carne. Son dos ejemplos completamente distintos. Ahora, si una persona, seas heterosexual, seas homosexual, vos te dejás llevar y mirás para codiciar, claro que eso es pecado, obviamente. Pero yo no estoy haciendo mención a ese tipo de ejemplo. ¿Está bien? Y tenía un corazón conforme al de Dios. Está bien, estamos hablando del Antiguo Testamento, pero es una de las personas y las personalidades que Dios eligió para que su palabra y su nombre prosperara a través de los años. El rey David, adúltero, fornicario, borracho, asesino.
tenía un corazón conforme al de Dios. Ahora suele mucha gente caer en este problema, ¿no? El corazón de David, corazón conforme a la voluntad de Dios, y fue adúltero, fue asesino, etcétera, 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 ¿no? Pero la cuestión acá es contar la historia entera. O sea, no nos quedemos con una parte de la historia, contemos la historia entera. En la historia entera, David se arrepiente, confiesa su pecado, se arrepiente, y a partir de ahí es que uno puede decir de que tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cualquier ser humano, cualquiera de los mortales, puede tropezar 1 y 10 veces. Y la gracia de Dios lo vuelve a levantar sin ningún lugar a dudas, para nada. Yo debo ser el más pecador de todos los que están ahora conectados acá. Pero lo que hizo a David una persona conforme al corazón de Dios fue, luego de la caída, el posterior arrepentimiento de todo corazón. Y una de las cosas que a mí me llama poderosamente la atención de la vida de David es que David era una persona que, según nos cuenta la Biblia, sentía demasiada atracción por las mujeres, ¿no? De hecho, el pecado de Betsabé fue justamente eso, caer en la lujuria. Ahora, si ustedes se fijan, cuando David llegó a la vejez, dice que una jovencita lo cuidaba y se metía en la cama con David para darle calor, pero él jamás la tocó, dice la Biblia. Guarda, mirá, tomá. Decime si no aprendió la lección. Decime si no aprendió la lección. A eso se refiere la Biblia con que David era una persona conforme al corazón de Dios. No, pero era Antiguo Testamento. A mí no me importa lo que me vengas a decir. Así como a vos no te importa que los diezmos y las ofrendas eran del Antiguo Testamento, esto tiene validez bíblica y lo que vos decís no. Entonces no me toca a mí liquidar al otro, no me toca a mí. Porque si yo te busco a vos, te voy a encontrar un berretín horroroso y te voy a decir, te vas a arder en el lago del infierno. Una cosa no quiere decir la otra. Obviamente, el que busca encuentra, ¿no? El que busca encuentra. Si a mí ustedes me empiezan a escarbar, me van a encontrar 1.000.000 de basuras. Es la verdad. A mí al menos yo me hago cargo. A mí, si vos me escarbás, me vas a encontrar basura. Seguro que me vas a encontrar. Ahora, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? No entiendo qué tiene que ver una cosa con la otra. No entiendo qué tiene que ver cuando una determinada persona dice, che loco, eso es pecado. Y según la Biblia, ese pecado acarrea condenación. ¿Por qué? Porque está advirtiendo por el bien de aquellos que lo escuchan. De hecho, vuelvo a repetir, de eso se trataba el ministerio profético, advertir las consecuencias y llamarlos a arrepentimiento para que las consecuencias no ocurriesen. De eso se trata el llamado profético de la iglesia y la función profética del Antiguo Testamento. Entonces, no sé qué es lo que tiene que ver, o sea, ¿por qué mezclar las cosas? No lo entiendo. Cogémosle a la psicopatía cultural del evangelismo contemporáneo. Aflojemos con la sanata de que nosotros somos los dueños de la regla de oro porque no lo somos. La Biblia lo es, y nosotros reproducimos simplemente lo que dice la Biblia. La regla de oro se aplica para adentro, no es para afuera. Para afuera es para dar y hacer el bien. Para trabajar, para sanar a los enfermos, para libertar a los cautivos, para darle de comer al hambriento, para ir a visitar a los que están presos, ir a los hospitales, todo eso. No, y también para juzgar. La tarea de la iglesia es juzgar. La tarea de la iglesia es hacer todo esto que bien dijo Javier y además juzgar. Si es la voz profética de Dios, la iglesia está para advertir. La iglesia es la sal de este mundo, en términos morales hablando. La iglesia es la que comunica la palabra de Dios, y en la palabra de Dios hay múltiples advertencias por parte del mismo Jesucristo, diciéndole, muchachos, guarda que lo que están haciendo está mal y los conduce al fuego del infierno. Los apóstoles vieron las formas, maneras de actuar de Jesús y las reprodujeron. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. La historia de la iglesia nos muestra de que de generación en generación hicieron lo mismo. ¿Por qué?
Porque el ministerio de Jesús es el modelo a seguir. Entonces, nos quedamos muchas veces con una parte de lo que es Jesús y no con la otra parte de lo que es Jesús. Y vuelvo a repetir, uno acá no es que levanta la mano y dice, che, yo soy puro inmaculado. No, en absoluto, te vuelvo a repetir, a mí vos me escarbás y me encontrás basura. Es posta, a mí me escarbás y me encontrás basura. Como creo que, si somos honestos, todos los que estamos conectados acá. Pero eso no quiere decir que solamente tengamos que, asistir a los enfermos, ayudar a los pobres, huérfanos. Eso claro que hay que hacerlo, pero también esto. De hecho, en reiteradas oportunidades el Señor nos manda a juzgar. En reiteradas oportunidades el Señor nos manda a juzgar. Aunque nos duela, aunque no nos guste, el Señor nos manda a juzgar. En el famoso pasaje de Mateo, cuando muchos dicen, no, pero, ¿cómo es? No juzguéis para no ser juzgados. El famoso pasaje de Mateo, no juzguéis para no ser juzgados. Muchacho, texto dentro de su contexto. ¿El contexto cuál es? Mateo capítulo 7, si no me equivoco, corríjanme si estoy equivocado. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 6, ¿de qué está hablando? No arrojar las perlas a los cerdos. Decime, si no juzgamos, ¿cómo identificamos qué es cerdo y qué no? Y obviamente no está haciendo referencia a Jesús a cerdos literales. Le llama a un tipo de personas cerdo, Jesús. El Jesús de amor le está llamando a un tipo de persona cerdo. Les está llamando perros. El Jesús de amor, El Jesús de amor está diciendo eso. Ahora la pregunta es, si el Señor nos manda a no arrojar perlas a los cerdos, ¿cómo hacemos nosotros para obedecer este mandamiento sin juzgar? Decímelo. Decime cómo hacemos. ¿Hay alguien del otro lado que me diga cómo hacemos eso? No hay forma, chicos. No hay forma. Buscá, arreglala como quiera. No hay forma. No hay forma en absoluto. Un capítulo más adelante, un par de versículos más adelante del famoso pasaje de Mateo, no juzguéis para no ser juzgados, dice el Señor Jesús, no prestarle atención a los falsos profetas. ¿Cómo nosotros vamos a poder obedecer ese pasaje sin juzgar, chicos? ¿Cómo identificamos a un falso profeta? ¿Cómo lo distinguimos a un falso profeta de un profeta verdadero? ¿Cómo hacemos para diferenciarlo si no juzgamos? Contámela, dibujámela. Hay que juzgar, chicos, pero juzgar no según las apariencias. Jesús está en contra de prejuzgar, de dejarnos llevar por las apariencias, sino, como dice el Evangelio de Juan, juzgad con sano juicio. Jesús, de vuelta, no estoy citando a Martin Luther King, estoy citando a Jesús. Jesús dice, juzgad con sano juicio. Entonces, chicos, el Señor, y sumo esto que hoy lo dije en Instagram, sumo esto, Señor, chicos, el Señor no solamente le permite juzgar a la iglesia, sino que en ciertas circunstancias el Señor manda a juzgar a la iglesia. En ciertas circunstancias es un deber de la iglesia juzgar. Y solamente con esos dos pasajes que les mencioné, el de no arrojar las perlas a los cerdos y el de identificar los falsos profetas, son dos pasajes que justifican mi postura. El Señor en ciertas circunstancias manda a juzgar. Y el juzgar, en términos bíblicos, es diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. La obediencia a los estatutos y mandamientos de Dios y el pecado. ¿Está bien? Entonces, eso, pese a que para muchos puede llegar a ser, che, loco, estás reproduciendo el ABC, hay muchas personas que parecen o requieren que reflexionemos acerca del ABC de nuestra fe. El Señor te manda a juzgar, chicos. Vos que te la pasás condenando al tipo que te está diciendo, me siento mal porque tengo una carga impresionante encima. Tiene una carga, lo tenés que liberar, no hundirlo. Necesito un salvavidas, tomá un yunque, ahogar. En eso tiene toda la razón. En eso tiene toda la razón. O sea, uno tiene que
uno tiene que tener cintura, ¿no? Tener que tener un poco de cintura. Palpar la situación. No toda situación no en toda situación se actúa de la misma manera. Y yo no estoy diciendo transemos las convicciones, no estoy diciendo eso. Pero no en toda situación se actúa de la misma manera. Uno tiene que palpar la situación y tener cintura, obviamente, para llevar a cabo la comisión de Dios. Entonces, si hay una persona que te muestra que desea a Cristo, que es consciente de su pecado, es como dice Javier, donde tenés que tirar un yunque, le tenés que tirar un salvavidas, hay que rescatarlo. ¿Por qué? Porque eso es evidencia que el Espíritu Santo está trabajando ya previamente en su corazón y que nos lo ha acercado para nosotros poder compartirle las verdades del Evangelio para salvación, para sanidad de corazón. Pero uno tiene que tener tacto y hay veces, es cierto, punto para Javier, hay veces que no tenemos tacto y eso lo tenemos que meditar mucho. Te voy a dar más. Desafortunadamente afortunadamente han quedado obsoletos algunos métodos que han sido muy efectivos en el pasado, pero ya no lo son. Estas generaciones, las nuevas, no las ganás con la condena y el pánico. Olvídate, la gente se hincha las pelotas y dice, ¿sabes qué? No me interesa nada. No sale corriendo a pedirle perdón al pastor o al cura. No sale a pedirle perdón ni permiso. ¿Sabes qué dice? Hacé tu vida, porque el mundo me avala y puedo hacer lo que se me da la gana. Entonces vamos a hablar las cosas como son. ¿Qué les parece? Yo los invito a que vengan de este lado y que aprendan a todos estos que dicen que no se puede. Y después hablamos, pero las iglesias las tienen cerradas. No sé para quién fue ese palo, obviamente. Una de las cosas que yo en algún momento he hablado justamente fue eso, la necesidad de congregar, la necesidad de ser parte del cuerpo, qué sé yo. Pero fue una charla que me parece de que había buena onda. Yo por lo menos de mi parte había buena onda. ¿Qué iba a decir? Bueno, se me olvidó. Eso que ustedes llaman iglesia. Porque la iglesia de Cristo sigue viva, nunca cierra, es 24/7, no hay nada de eso. Entonces, aflojen con tirar palo porque no funciona. Cierto, el pragmatismo. Como no funciona, no lo hagamos más. Eso es pragmatismo puro. Discúlpame, pero a ver, yo no tengo problema con las formas. No tengo problema con la forma. De hecho, yo soy muy crítico de repente cuando una persona con las re buenas intenciones, ¿no? Se quiere parar, no sé, en una estación de tren con un megáfono y predicar la palabra y demás. Yo digo, che, qué bueno eso que te motiva, qué buena onda eso que te impulsa, que te empuja. Pero lamentablemente ya hoy por hoy no funciona. Ahora, lo que hay que cambiar es la forma, no el mensaje. Ese es el problema. Hay que cambiar la forma, no el mensaje. El mensaje tiene que ser hasta que Cristo vuelva el mismo, porque es el mensaje de Cristo. ¿Se entiende? Entonces, me parece que ahí quería dejar esa aclaración. Bien. Los mártires. Estos que opinan y aclaran y se rasgan las vestiduras. Escriben mártires y profetas, siervos y alcauciles. Todos opinan, nadie entiende. Discrepan sin saber, saben sin entender. Ofenden sin base, escriben sin saber leer. Gravísimo. No repitan más, dan pena. Los que se creen cosas y no lo son. Sin saberlo son piedra de tropiezo. Creen curar, liberar y sanar. Pero lo único que están haciendo es matar. Son personas que aún no tienen sentido. No escuchan, no sienten, no ven, pero la peor de sus carencias es la básica, es la más básica de las necesidades, el sentido común, la percepción de la vida. Están tan arriba, pero tan arriba, que no se dan cuenta que la caída va a ser horrible, porque no tienen el paracaídas de la gracia, esa gracia con la que refuñan y se pelean constantemente, ese magnífico barco de la gracia que confunden con un salvavidas inflable. Sí. Me gusta mucho lo poético, ¿no? Tiene es como que está inspirado, ¿no? Creo de que está leyendo
un guión que habrá armado él, ¿no? Algo que él quiere decir. La verdad que muy piola, fuera de broma, esto lo digo sin sarcasmo. Me encantaría poder escribir algo parecido a eso porque me parece que pega mucho, está bueno y es una buena forma de comunicar. Así que me gustó. Egos, callen. No son lobos. No les da para lobos, son gansos. No repitan, no pueden comprender. Jesús le dijo a Nicodemo, como te decía hace un rato, lo que crees saber no sirve, lo tenés que romper todo y reaprender. Pero la arrogancia del ignorante no le permite desaprender porque cree estar en lo correcto. Guarda que eso no sea una espada de doble filo, ¿no? Es lo que yo digo y punto. Este es el problema que yo tengo muchas veces con este tipo de comentario, ¿no? Porque, qué sé yo, ¿quién no fue arrogante en su vida? Yo tengo una montaña de arrogancia ahí en el patio de mi casa que estuve juntando estos últimos años y la verdad que la tengo ahí y nada, hay que tirarla, ¿no? Pero no vaya a ser cosa que creyéndonos de que somos las personas más humildes del mundo, los más agraciados, los más amorosos y demás, no seamos parte de la descripción que estamos dando. Guarda, qué sé yo, no sé. Yo fui tan arrogante en la vida y hay veces de que sigo siendo arrogante, lo confieso, pero no, prefiero muchas veces ser consciente de que estoy lidiando con la arrogancia a creer de que ya lo superé y evidentemente no lo he superado porque, nada, mis palabras o mis hechos demuestran lo contrario, ¿no? Así que nada, me parece que es un tema heavy ese. No entendés. Y si no entendés, estás matando, no estás fructificando. No maten más. Estudien, busquen, indaguen. El mundo es enorme. Presumir que lo comprendimos todo es de ignorante, valga la redundancia. La vida es larguísima, Dios es eterno. Decimos alabar un Dios eterno, grandioso, todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Y creemos que se limita a lo que nosotros le permitimos a Él o lo que nosotros podemos transar con Él. Estamos todo el tiempo tratando de chuparle las patas a un Dios que no nos pide nada. Nos dijo, yo te las lavo a vos, yo te doy de comer, yo te doy vida. Paren de castigar a la gente, paren de castigarnos. Así es la ignorancia del charlatán. Termina convirtiéndolo en religioso. No entiende y condena. Si no vas a experimentar, hacenos el favor de callar. Muchachos, dejen de levantar las manos, dejen de ir el domingo y dejen de hacer oraciones, deseos colectivos porque no funcionan. A la vida no se vino a disfrutar. Si la podés disfrutar entendiendo cuál es la verdad, qué bueno, está buenísimo. Tratá de sacarle partido a la vida. Te fue bien, está genial. Pero no creas que es Dios el que quiere que estés cómodo y con el aire prendido. Si no, no tendría sentido nada el Evangelio. ¿Por qué se murió uno de cáncer y el otro no? ¿Por qué los chicos en la franja de Gaza mueren y algunos, o la gran mayoría en Israel no? Estamos hablando de un Dios justo. Acá se vino a sufrir y no nos mandó Dios a sufrir. Es una consecuencia de la caída del hombre. Paren con el humo y con la condena. No entiendo el punto, te soy sincero, capaz que porque me perdí el contexto. No entiendo el punto, hacia dónde ¿por qué está diciendo las cosas que dice? No llego a entender. Paren con el humo y con la condena. Aflojen con los chivos expiatorios de los gays, de los drogadictos. Estamos todos en la misma bolsa. No lo pueden ver. No lo pueden ver. Aflojen. Agarren la Biblia con la cabeza desarticulada y deconstruida y tratemos de reaprenderlo todo de vuelta. Uy, eso fue una bomba. Chicos, nada, guarda con el que te dice esto. Tengo que ser sincero. Pido perdón, tengo que ser honesto, transparente. Guarda con el que te dice esto. Reaprender todo de vuelta, hacer borrón y cuenta nueva y nada. Qué sé yo, me parece, capaz que es preconcepto mío, no lo niego.
Cuando utilizás la palabra de construcción ya medio como que algo se me despierta, pero está todo bien, eso puede ser parte de mi preconcepto. Pero chicos, o sea, eso de borrón y cuenta nueva en cuanto a desaprender y de reaprender, no muchachos, no, la iglesia cristiana tiene 2000 años en donde el Espíritu Santo estuvo actuando y cuidando a la iglesia, ya sea de herejías, de ideas erróneas, etcétera, etcétera, y la estuvo conservando en sana doctrina. Entonces, borrón y cuenta nueva es básicamente, me importa un cuerno todo lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia en la iglesia y quiero yo hacer la mía, cortarme y hacer yo sola mi vida con Dios. No, muchachos, o sea, así no funciona. Dios se comunica a una iglesia, no a llaneros solitarios. Dios no actúa de esta manera en el nuevo pacto, ¿está bien? Así que, bueno, nada, es una opinión mía. Errores ortográficos cuando tenemos correctores ortográficos y tenemos el Google en nuestro teléfono. Sin embargo, decidimos ignorar la corrección y siempre vivir de mala manera y actuar de mala manera. Eso es algo que yo siempre critico a la gente, ¿no? Y más a estos, no lo digo por Javier, obviamente, pero a estos progresistas cristianos que muchas veces dan mensajes erróneos pensando que son los nuevos mesías liberadores de los oprimidos del siglo XXI en Occidente, y cuando los corregís, nada, es como que sienten repulsión a la corrección, ¿no? Adhiero completamente. Hay que aprender a dejarse corregir. Señores, no les quemo más la cabeza. Los dejo hasta acá, reflexionemos, amémonos, pero amémonos de verdad, que es ser tolerante con el otro y entender que nosotros somos todos falibles, falaces, que no servimos. Porque como dijo un gran loco, la vida es vanidad, es vana, es vanidad. Dejemos de acusar al otro y concentrémonos en nuestra propia vida, que bastante dejamos que desear.